Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta, desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni, desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría, desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Milei critica duramente o que chama de ideologias fracassadas, como o feminismo, a ideologia de gênero e as políticas de diversidade. No entanto, é possível argumentar que esses movimentos surgiram como resposta a desigualdades históricas e estruturais. O feminismo, por exemplo, não é apenas uma bandeira ideológica, mas uma luta por igualdade de direitos e oportunidades. Da mesma forma, as políticas de diversidade buscam garantir que grupos marginalizados tenham acesso ao mercado de trabalho e à educação, algo que pode ser visto como um passo necessário em direção a uma sociedade mais justa. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran inicio de un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800 el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per capita. Embora Milei exalte o capitalismo como motor da prosperidade, é importante reconhecer que o sistema também tem suas falhas. A concentração de riqueza nas mãos de poucos e a crescente desigualdade social são problemas reais que o capitalismo, sem regulamentação adequada, pode agravar. Além disso, o crescimento econômico muitas vezes ocorre às custas da exploração ambiental e do esgotamento dos recursos naturais. Portanto, falar apenas das maravilhas do capitalismo sem abordar seus impactos negativos pode ser uma visão limitada. Resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado. El mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien, hemos pasado la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. A questão da imigração foi tratada por Milei como uma colonização inversa que ameaça a identidade ocidental.
Contudo, essa visão pode ser questionada sob a ótica da globalização e da interdependência cultural. A imigração não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas também como uma oportunidade para enriquecer as sociedades com novas perspectivas, habilidades e tradições. Além disso, muitos imigrantes deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida, enfrentando desafios enormes para construir um futuro melhor. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El guaquismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Tema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado. Es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. A questão da imigração foi tratada por Milei como uma colonização inversa que ameaça a identidade ocidental. Contudo, essa visão pode ser questionada sob a ótica da globalização e da interdependência cultural. A imigração não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas também como uma oportunidade para enriquecer as sociedades com novas perspectivas, habilidades e tradições. Além disso, muitos imigrantes deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida, enfrentando desafios enormes para construir um futuro melhor. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. A defesa de Milei pelo Estado mínimo e pela redução drástica dos organismos supranacionais levanta questões importantes sobre o papel do Estado na sociedade moderna. Enquanto ele argumenta que o Estado deve se limitar à defesa da vida, liberdade e propriedade, é válido lembrar que muitas conquistas sociais, como sistemas de saúde pública, educação universal e proteção ambiental, só foram possíveis graças à intervenção estatal. Um Estado excessivamente enxuto pode comprometer essas áreas, prejudicando especialmente as populações mais vulneráveis. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como... Milei enfatiza a importância de pensar de forma independente e desafiar o pensamento único. Essa mensagem tem mérito, pois incentiva o debate e a reflexão crítica. No entanto, é fundamental que essa postura não seja usada como desculpa para ignorar evidências científicas ou para promover agendas que priorizem interesses individuais em detrimento do bem-estar coletivo. O verdadeiro pensamento independente
deve ser baseado em dados, diálogo e empatia.